¿Alguna vez te preguntaste cómo sería vivir 900 años? Piénsalo, no es ciencia ficción. Fue una realidad. Adán vivió 930 años. Matusalén llegó a 969. Noé, 950. Imagina cuánto podrías aprender en ese tiempo. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántas profesiones? ¿Cuántas generaciones verías crecer? La humanidad fue diseñada para durar mucho más de lo que dura ahora. Pero algo pasó. Algo tan grave, que Dios tomó una decisión radical. Una orden directa del cielo. Sus días serán 120 años. Génesis 6, 3. Hoy aprenderemos en qué momento vivir 900 años dejó de ser una bendición y comenzó a convertirse en un riesgo. ¿Te diste cuenta de lo que eso significa? Dios no solo cambió una cifra, reescribió el código de la vida, cortó nuestra longevidad, redujo la esperanza de vida global, y lo hizo con un motivo espiritual, estratégico y profético. Este video no es una teoría. Es una exploración profunda de una decisión divina que cambió la historia humana para siempre. Porque cuando entiendas por qué Dios limitó nuestra vida a 120 años, vas a ver tus propios años sobre la tierra con nuevos ojos. No como una maldición, sino como una oportunidad perfectamente calibrada. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir te va a cambiar la forma de ver tu pasado, tu presente y tu eternidad. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Lo primero que tenemos que analizar es el primer hombre, Adán. Cuando pensamos en Adán, muchas veces lo imaginamos como un hombre primitivo, apenas entendiendo el mundo, sin idioma, sin ciencia, sin cultura. Pero la Biblia pinta otro retrato. Adán fue formado directamente por Dios, no por evolución, no por accidente, sino por diseño divino. Y fue creado con una mente perfecta, sin errores, sin traumas, sin pecado. Un intelecto puro, con una conexión directa al Creador. Durante sus 930 años de vida, Adán no solo trabajó la tierra, transmitió conocimiento, educó generaciones. Fue la biblioteca viviente de toda la humanidad. Él vivió lo suficiente para ver al menos 8 generaciones de sus descendientes. Desde Set hasta Lamec, pasando por Enos, Cainán, Maalaleel, Jared y Matusalén. ¿Puedes imaginar eso? Tus tataratataranietos aprendiendo directamente de ti. No durante una cena navideña, sino durante siglos. Adán enseñó a Set. Este último vivió 912 años. Set lo amplificó con Enos, que vivió 905 años. Y así, generación tras generación, la humanidad iba acumulando sabiduría. No en libros, sino en personas. Imagina a Matusalén de 800 años hablando con Lamec de 200, mientras ambos aprendían aún de Adán con 900. Eso no es fantasía, es historia bíblica. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado. Porque tanta sabiduría, tanta vida acumulada, en algún momento dejó de ser una bendición, y comenzó a convertirse en un riesgo. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento deja de usarse para el bien, y empieza a corromperse? Ahí es donde entra el punto de inflexión. Y en la siguiente parte, vas a descubrir cómo ese mundo de sabios longevos comenzó a caer en una espiral de oscuridad. ¿Y por qué Dios tuvo que intervenir antes de que fuera demasiado tarde? Ahora veamos, cuando la longevidad se volvió un peligro. Lo que comenzó como una civilización sabia, terminó como una bomba de tiempo. Con siglos para aprender, descubrir y crear, los descendientes de Adán no solo desarrollaron conocimiento, también perfeccionaron la maldad. Porque cuando una mente corrompida tiene tiempo ilimitado, puede hacer mucho daño. La longevidad no solo amplificó la sabiduría, también amplificó el pecado. Personas con cientos de años de vida tenían siglos para practicar lo peor. Mentiras más elaboradas, sistemas de opresión más sofisticados, violencia más estructurada. Lo que debía ser una era dorada, se volvió una espiral descendente. Y entonces, el conocimiento se divorció de la reverencia. La ciencia se separó de Dios. Y el ego humano empezó a ocupar el trono. Ya no buscaban conocer a Dios, querían igualarlo, superarlo, ser como Él. ¿Te suena familiar?
Estamos repitiendo ese patrón hoy. La Biblia lo describe con claridad en Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No es que pecaban ocasionalmente, vivían en maldad continua, y lo más peligroso, tenían el tiempo, la inteligencia y la influencia para expandir esa maldad a toda la civilización. El conocimiento dejó de ser una bendición, y se volvió una herramienta de rebelión. No eran ignorantes, eran sabios, pero corrompidos. Cada generación acumulaba más oscuridad, más arrogancia, más desvío, y entre ellos surgieron líderes, figuras poderosas, hombres que vivían siglos, y que dominaban con puño de hierro, no por la fuerza solamente, sino por la manipulación, la ciencia oscura, la espiritualidad distorsionada. Dios vio esto, y decidió intervenir. No podía permitir que la humanidad llegara tan lejos en su autodestrucción. La longevidad, que en un inicio fue un regalo, se había convertido en una amenaza existencial. Y fue en ese momento donde Dios habló algo que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Génesis 6, 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sus días serán 120 años. Una sentencia, un límite, un ajuste divino al código de la vida. Pero, ¿fue esto un castigo? ¿O una medida de protección? En la próxima parte, vas a descubrir cómo esta decisión de Dios fue mucho más que un juicio. Fue una cirugía espiritual al ADN de la humanidad. Una reprogramación genética, con implicaciones eternas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te imaginas cómo hubiera sido vivir 900 años? Deja un comentario mientras ves la siguiente parte. Responderé a todos los comentarios. Siguiente sección. El límite de los 120 años. La reprogramación divina. En medio de esa espiral de corrupción, Dios habló una frase que cambió la historia humana. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Génesis 6, 3. No era solo un anuncio. Era un decreto. Un corte profundo en la estructura de la vida humana. Hasta ese momento, la humanidad había vivido casi 1000 años. Pero Dios dijo, se acabó. Muchos piensan que fue un castigo. En realidad, fue una cirugía de emergencia. Dios vio a la humanidad como un paciente en estado crítico. Si no intervenía, el mal la consumiría por completo. Así que hizo lo que un buen médico hace, un corte para salvar. Al reducir la vida humana a 120 años, Dios cortó las alas del mal. Limitó el tiempo de influencia de los corruptos. Obligó a que cada generación empezara casi desde cero. Evitó que la ciencia sin Dios llegara a un nivel de autodestrucción irreversible. No fue un acto impulsivo. Fue una estrategia cósmica. Porque además de proteger, este límite también aceleró el plan de redención. Con vidas más cortas, las generaciones pasarían más rápido. La promesa del Mesías podría cumplirse en un marco de tiempo preciso, sin siglos interminables que retrasaran la historia. Después del diluvio, Noé todavía vivió 950 años. Pero sus descendientes vieron cómo la expectativa de vida bajaba drásticamente. De 600, a 400, a 200, hasta estabilizarse en torno a 120. Era como si Dios estuviera calibrando cuidadosamente el nuevo sistema. Ni demasiado corto para que no aprendamos, ni demasiado largo para que no nos corrompamos. Y todo esto con un objetivo: crear el marco perfecto para la llegada del Salvador. Así que Génesis 6, 3 no es solo un versículo oscuro. Es un código profético. Una clave para entender por qué vivimos lo que vivimos. Una señal de que cada año que respiramos es un regalo planeado, no un accidente biológico. En la siguiente parte vas a ver cómo bajaron los años y por qué. Después del diluvio, el mundo ya no era el mismo. No solo había cambiado el paisaje, había cambiado la humanidad. Dios no solo limpió la tierra con agua, también comenzó a reprogramar lentamente el ADN humano. Fue un reinicio, un nuevo comienzo genético. Y aunque Noé vivió 950 años, sus descendientes ya no alcanzarían esa marca. Observa esta progresión cuidadosamente orquestada. Noé, 950 años. Sem, 600 años. Arfaxad, 438 años. Peleg,
239 años, Abraham, 175 años. Moisés, 120 años exactos. ¿Te das cuenta? Esto no fue un accidente. Fue una curva descendente perfectamente medida. Cada generación vivía menos que la anterior. Como si un reloj invisible estuviera ajustando los tiempos con precisión matemática. Dios no actuó con impulsividad. Actuó con intención. Cada año que se reducía, acercaba más el cumplimiento de las promesas. Con vidas más cortas, las generaciones avanzaban más rápido. Y con menos tiempo de vida, menos espacio para que el pecado se arraigara durante siglos. Antes, un patriarca podía influir en 8 o 10 generaciones a la vez. Ahora, cada generación tenía que formar la siguiente desde cero. Eso evitó que el mal se perpetuara como una dinastía maldita. Y lo más sorprendente, esta reprogramación genética preparó el camino exacto para la llegada del Mesías. Porque si los hombres hubieran seguido viviendo 900 años, habría muy pocas generaciones entre Abraham y Jesús. Pero si solo vivieran 30 o 40, habría demasiadas. Y las profecías perderían su sincronía. Dios ajustó la longevidad humana al punto justo. Ni más ni menos. El tiempo perfecto para que existieran exactamente 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo, como lo revela Mateo capítulo 1. La duración de la vida humana fue uno de los relojes secretos del cielo. Y Dios lo calibró con una precisión que ni la ciencia moderna puede replicar. Así que cuando leas que Moisés murió a los 120 años, no lo veas como el fin de una vida. Míralo como la confirmación de un patrón profético. Como la culminación del nuevo estándar que Dios estableció para una humanidad redimida. Y si Dios fue tan meticuloso con los años de vida de cada patriarca, ¿crees que tu nacimiento en esta generación fue casualidad? Ahora, descubrirás cómo ese límite de 120 años fue también un engranaje exacto dentro de la maquinaria profética que llevaría a Jesús al centro de la historia humana. Dios no improvisa. Él orquesta. Y cada generación que vivió menos, acercó el reloj profético al momento más esperado del universo, la llegada del Mesías. Mateo organizó la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones. 1. Desde Abraham hasta David. 2. Desde David hasta el exilio en Babilonia. 3. Desde el exilio hasta Cristo. 14 más 14 más 14 igual a 42 generaciones. ¿Y por qué 14? En hebreo, el nombre David tiene un valor numérico exacto de 14. Mateo estaba dejando un mensaje oculto. Jesús es el hijo de David prometido. Pero aquí está lo más asombroso. Si los hombres hubieran seguido viviendo 800 o 900 años, esa cantidad de generaciones no habría existido a tiempo. Y si vivieran muy poco, las generaciones habrían sido demasiadas. Dios ajustó la duración de la vida para que el número de generaciones encajara perfectamente con el plan de redención. Es como si la longevidad humana hubiera sido el metrónomo que marcó el ritmo exacto para el cumplimiento de la promesa. Y no solo eso. Durante los 70 años de exilio en Babilonia, la mayoría de las familias perdieron sus registros. Sus genealogías se perdieron en el tiempo. Excepto una. La familia de David. ¿Coincidencia? No. Preservación divina. Esa línea debía sobrevivir para que un día, en una pequeña ciudad llamada Belén, naciera el Salvador del mundo. Dios no solo protegió una sangre, protegió un legado, un reloj, una promesa, a través del control preciso de cuántos años vivía cada generación. Y aquí viene una pregunta directa para ti. Si Dios fue tan intencional con cada número, cada año, cada nombre en la historia, ¿no será que también fue intencional con tu vida? ¿No será que el año en que naciste, las personas que te rodean, las décadas que tienes por delante, todo eso forma parte de un engranaje profético mayor? Quizá no vivas 900 años como Adán, pero tienes los exactos que Dios quiso darte. Y si aún respiras, es porque ese tiempo sigue corriendo hacia un propósito. Tu tiempo no es una coincidencia, es una misión. Siguiente parte. El código en la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús no es solo una lista de nombres. Es un código profético escondido a plena vista. Mateo 1 no comienza con un milagro, sino con una secuencia. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios intervino en nuestra genética. Limitó la vida humana para ajustar el calendario de la redención. Cada generación,
cada nombre, cada año vivido por cada patriarca, estaba alineado con una línea invisible que llevaba directo a la cruz. Y eso no es todo. Mateo también omitió intencionalmente a 4 reyes de Judá: Ocosías, Joás, Amasías y Joacim. ¿Por qué los sacó? Porque estaban ligados a una contaminación espiritual por el linaje de Acab y Jezabel, a través de Atalía. Dios estaba editando genéticamente la línea del Mesías, purificando el legado, cuidando el ADN, como un editor divino limpiando el código antes del lanzamiento final. Incluso durante el exilio, cuando todo parecía perdido, Dios preservó los registros familiares de la casa de David. Mientras miles perdían su identidad tribal, la línea mesiánica seguía intacta, oculta, pero viva. Todo esto fue posible porque el límite de los 120 años permitió una secuencia controlada, un número exacto de generaciones, una línea limpia, un tiempo perfecto. Y hoy tú y yo vivimos dentro del marco de ese reloj profético. Ahora lo entiendes. El límite de los 120 años no fue un castigo caprichoso. Fue una estrategia divina para proteger a la humanidad de sí misma y acelerar el cumplimiento del plan de redención. Dios no acortó la vida por enojo. La calibró con precisión, para que tú, hoy, tuvieras exactamente el tiempo necesario para conocerlo, recibir a Cristo y cumplir tu propósito eterno. Tu vida no es una casualidad. Tus años están contados, pero contados por Dios. Cada día que amaneces, cada respiro que tomas, es una extensión de esa misericordia divina que comenzó en Génesis 6:3 y te alcanzó miles de años después. Adán vivió 930 años, pero murió sin conocer la cruz. Tú tal vez vivas 80, 90, 100, pero puedes vivirlos con la cruz por dentro y la eternidad asegurada. Y eso lo cambia todo. Así que hoy, no veas tu edad como una limitación. Véela como una misión. Una cuenta regresiva diseñada por el cielo, para despertar tu alma, alinear tu propósito, y escribir una historia que glorifique a Dios, en el tiempo exacto que Él te asignó. Ahora te toca a ti decidir qué harás con tus 120 años. ¿Los verás como un reloj que se agota? ¿O como una oportunidad que apenas comienza? Y no te vayas sin dar el siguiente paso. En el video que ves en pantalla, descubrirás cómo Dios usa a sus hijos incluso luego que tienen más de 55 años, cuál es su propósito y cómo caminar en su voluntad. Haz clic ahora. Y que comience la manifestación. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.